RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy hay una información bastante variada, ¿no? Por lo pronto, hoy se ha publicado una encuesta de parte de la empresa Datum International, publicada por los diarios Perú 21 y el diario Gestión, ¿no? Donde ubican al candidato presidencial de Perú Libre, Perú Castillo, con el 41% de intención de voto, y a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 26% de preferencia electoral. Esto a 45 días de la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 6 de junio. Por ello queremos saludar y agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, siempre, a Urpi Torrajo, CEO de Datum International. Qué gusto saludarla, muy amable, ¿cómo está? Muy gentil. Buenas tardes. Buenas. A ver, faltan 45 días para las elecciones y, como yo lo daba a conocer en el preámbulo, 41% de intención de voto para Pedro Castillo, 26% en la preferencia a Keiko Fujimori, ¿no? Sin lugar a dudas es una diferencia que a primera vista puede resultar bastante amplia, ¿no? Pero, ¿cómo analiza usted? ¿Estas cifras se pueden mover de acuerdo a cómo se ha ido moviendo el tablero electoral, el tablero de los electores en el país? Por supuesto, nada está dicho. Este es el punto de partida, es decir, es el primer diagnóstico, por decirlo de alguna manera, que hacemos como empresa encuestadora, es decir, así comienzan los candidatos, este es el punto de partida, y luego dependerá mucho de la campaña, o sea, de la campaña, de la contracampaña, de lo que pase alrededor de los candidatos en estas 7 semanas, y no solo de los candidatos, sino de su entorno, de los equipos que ellos presenten. Esta ha sido una campaña totalmente atípica, es decir, ha sido muy diferente a otras campañas, porque bueno, la pandemia, el contexto en el que estamos viviendo hace que toda la forma de manejo de la campaña haya sido totalmente distinta. Entonces también el comportamiento de los electores ha sido diferente. Así que bueno, no sabemos cómo va a evolucionar, no podríamos decir si va a ser a favor de uno u otro, pero este es digamos que a partir de acá cada candidato tendrá que, ganar a estos votantes que hoy día manifiestan que van a votar en blanco, nulo o que no saben. Es decir, hay un tercio del electorado, 33% de indecisos que no se inclinan todavía hacia ninguno de los dos candidatos. O sea, ¿diría usted que la batalla en estos últimos 45 días va a ser por el voto indeciso, ¿no? 33% tal como usted lo detalla. Así es, el voto indeciso va a ser el que defina, y lo que hemos visto en la primera vuelta es que el voto indeciso se ha definido casi al final de la campaña, es decir, en las últimas semanas podría definirse. Es un votante o es un elector que espera a escuchar y observar, o sea, es muy desconfiado, se siente decepcionado de la clase política, de las autoridades que hemos tenido, y por eso está como pensando que en cualquier momento sale alguna denuncia, algún ataque, hay algo escondido o el candidato esconde algo, entonces espera hasta el final para decidir. Y ambos candidatos también, para los electores, presentan incógnitas en el sentido de qué es lo que pueda representar y cómo voto en contra podría evolucionar en las próximas semanas. Antes de seguir analizando, este es un sondeo urbano-rural, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Es una encuesta a nivel nacional, urbano y rural, con encuestas presenciales. Se han realizado 1.205 encuestas entre el 16 y el 20 de abril, y el margen de error es de 2.8. Ahora, ¿cuánto puede pesar el antivoto en los días que faltan? ¿Va a tener algún peso específico, considera usted? Siempre las segundas vueltas tienden a polarizar al electorado, y los argumentos anti son los que tienen más fuerza en el debate. La gente no es que quiera escuchar los ataques, la gente quiere escuchar propuestas, pero sí, los argumentos que son anti van a tener mucha fuerza y tienen presencia durante las siguientes semanas, porque finalmente eso es lo que usa cada una de las partes para desacreditar a la otra parte y tratar de levantar las propuestas que tienen los candidatos. Ahora, en el momento que ustedes han realizado la encuesta, también plantean una pregunta, ¿no? La seguridad del elector frente al candidato, ¿no? Y
y allí parece ser que están equiparados, ¿no? O sea, los votos estarían definidos por quienes quisieran votar ya y no lo cambiarían. Es que lo que estamos viendo es que a pesar de la distancia que hay en el voto entre los dos candidatos, lo que hay es como igualdad de condiciones, es decir, ambos candidatos comienzan con un porcentaje similar de voto duro, ambos candidatos comienzan con un porcentaje similar de antis o de rechazo. A los dos les va a costar mucho ganar votos y va a ser una campaña muy dura, digamos, entre ambos. Ahora, cualquier cosa puede ocurrir. Puede haber un desplome de uno de ellos o una subida del otro candidato, o el que marcha primero también podría tener una disparada. O sea, cualquier cosa puede ocurrir. Efectivamente, cualquier cosa podría ocurrir. Esta es la primera medición. En la medida que tengamos otras encuestas, más adelante podremos ver cuál es la tendencia, pero hoy, digamos, el diagnóstico que hacemos es que cualquier cosa puede ocurrir. Ahora, otro aspecto que ustedes han detallado en esta encuesta es que el 94% de los peruanos sí van a ir a votar. O sea, el nivel de ausentismo va a ser mucho menor. Esa es la expectativa, es decir, sí, es más, en el informe está y en el cuadro que estabas proyectando, Claro. sale el comparativo de cuál era la expectativa de acudir a votar para la primera vuelta y ahora para la segunda vuelta, y vemos un cambio importantísimo en el comportamiento del electorado, ¿no? Mientras que alrededor del 20% de los votantes no manifestaba que no iba a ir a votar en la primera vuelta, y vimos que es más, se incrementó y creció incluso hasta llegar al 27%. En el caso de la segunda vuelta, lo que hay es mayor porcentaje que espera ir a votar, ¿no? Precisamente esta polarización que se da en las segundas vueltas hace que la gente asuma con mayor seriedad el compromiso de ir a votar, o la fuerza del voto en contra moviliza a los electores. Ahora, de acuerdo al desagregado por regiones, ¿dónde tiene la mayor fortaleza Pedro Castillo y dónde tendría la mayor fortaleza Keiko Fujimori? En el caso de Pedro Castillo tiene mayor votación en las regiones, digamos, fuera de Lima. En general gana en todas las regiones. Sin embargo, cuando hacemos, digamos, si ya miramos por regiones, la mayor votación está en el sur y en el centro, que es además las regiones de donde él originalmente sale o gana los votos y luego irradia a otras regiones. Las brechas en el oriente y en el norte son un poco más pequeñas, en el sur y en el centro es más grande, y luego en el caso de Keiko Fujimori, ella gana en Lima, y luego, bueno, lo inverso, ¿no? Tiene menos en provincias con, como te decía, estas brechas más cortas en algunas regiones. O sea, la plaza más fuerte de Keiko Fujimori es Lima. El resto de regiones o departamentos, quien se impone es Pedro Castillo. Hoy es Lima para Keiko Fujimori, en el resto de regiones es Pedro Castillo, con la salvedad que hoy comienzan los viajes de Keiko Fujimori, y tanto el oriente y el norte son las plazas donde ella podría pelear mejor los votos, porque son zonas que le han sido favorables en la primera vuelta. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que la gente toma de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, y cuáles son las debilidades de cada uno, ¿no? En el caso de Pedro Castillo es la novedad, es decir, la gente, para muchos simboliza el cambio digamos, de lo que estamos viviendo, significa una posibilidad de cambio. En el caso de, digamos, eso es lo positivo. En el caso de lo negativo, en algunos casos es la asociación con agrupaciones terroristas, con el tema de izquierda y posibilidad de que Perú se convierta en un país como Venezuela o Cuba. Eso son los temas que podrían, o las debilidades que podría presentar. En el caso de Keiko Fujimori, digamos, por un lado la ven como la candidata menos mala. Por otro lado, ven que el plan de gobierno, particularmente el manejo económico, serían sus fortalezas, y las razones en contra serían principalmente la investigación y todos los temas relacionados a corrupción que en este momento todavía, digamos, pesan. Ahora, ¿cuánto puede pesar
ya en el horizonte de las elecciones un futuro debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? ¿Un debate puede de una otra manera ser gravitante? Los debates siempre son importantes y no va a ser la excepción en este caso. Jugó un rol importante en la primera vuelta para los candidatos. Entonces sí, es más, se esperaría no un debate, sino que más de un debate para poder profundizar en los temas. Ahora, Keiko tiene mayor fortaleza en el sector A y B, caso contrario con Castillo, que está en el C, D y E, ¿no? Así es, la brecha es más chica en el C, pero efectivamente, o sea, digamos, hoy día está como más polarizado entre los niveles más bajos a favor de Pedro Castillo y en los niveles medios y altos a favor de Keiko Fujimori. ¿Y cuáles son los elementos que quisieran la población que se resuelvan con mayor prontitud a ambos candidatos? ¿Qué aspecto exigen? Bueno, hay mucha preocupación por la pandemia y la pandemia está asociada al tema salud, está asociada al tema económico, está asociada también al tema educación, el hecho de que los niños siguen teniendo educación virtual con todas las limitaciones que ya conocemos, son las principales preocupaciones y a eso se suma el tema de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Estamos dialogando con Urpi Torrado, la CEO de Datum International, que hoy ha presentado una encuesta nacional urbano-rural, ¿no?, publicada a través del diario Gestión y el diario Perú 21. ¿Qué tanto pesa conocer a quienes podrían tomar las riendas del gobierno, sea de Pedro Castillo o de Keiko Fujimori, de sus equipos de gobierno, mostrarlos en público? Es importantísimo. Hoy día los electores entienden, o los ciudadanos entienden que el presidente no gobierna solo, que se necesita equipo, y eso se ha visto, es más, se ha hecho muy evidente las crisis políticas que hemos tenido en estos últimos 5 años. Entonces, quienes rodean al candidato van a ser importantes en el sentido de que la gente no quiere improvisación, la gente no quiere que los candidatos o sus equipos lleguen a aprender y que además no hayan repartijas. Entonces, el mostrar los equipos es importante. Ahora, pesa en una campaña, señora Torrado, que un candidato señale que el ideario que han presentado va a consensuarlo, va a buscar encontrar puntos de equilibrio, es el caso de Pedro Castillo, y el caso de Keiko, que ha dicho que también, ¿no?, ella va a buscar confluir con otros sectores. ¿Estos cambios pueden pesar en la decisión del elector en el corto plazo? Hay que ver cómo se manejan estos cambios. En algunos casos puede ganar más electores, puede perder otros. Tiene que ver mucho con el manejo. La ventaja que los dos tienen es que tienen un voto duro, sólido, por lo tanto, no lo van, el voto sólido o el voto duro que ya tienen cada uno, no lo van a perder tan fácilmente. Entonces se pueden dar estas licencias de ir haciendo algunos giros o algunos cambios. En realidad, depende mucho de cómo manejen y cómo presenten y cómo comuniquen los cambios para ver si le funciona o no le funciona. Usted como analista, ¿qué diría? ¿Puede pesar, por ejemplo, el anticuerpo que tiene Vladimir Cerrón por el lado de Perú Libre y también los anticuerpos que tiene Keiko Fujimori por el lado de su padre, Alberto Fujimori, y del propio Vladimir Montesinos, ¿no?, que siempre lo relacionan, ¿no? Claro, por eso te decía que los dos tienen debilidades por cada lado, y que eso en este momento es difícil de ver cuánto va a pesar. Hay que ver cómo evoluciona en las próximas semanas. O sea, lo cierto, si tuviéramos que sacar una conclusión de esta encuesta, es que hasta el momento no hay nada definido. Si bien es cierto, hay 15 puntos de diferencia, pero así como se están moviendo las tendencias en el país, no tenemos nada definido para el 6 de junio. No, es muy pronto para hablar de la definición. Muy bien, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, señora Urpi Torrado. ¿Cuándo va a ser la próxima encuesta ya también en el plano electoral? ¿Tienen proyectada cuándo? Mira, está programada originalmente para el 14 de mayo, pero nos parece que de repente estamos tratando de hacer una más pronto y eso lo veremos en los próximos días. Le agradezco como siempre la gentileza, muy amable, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.